8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a la doctora Rudy Hidalgo, decana universitaria, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Lo hemos invitado a propósito, luego de los resultados de la consulta popular y el referéndum, en donde ganó ampliamente el no sobre el sí que propuso el presidente de la República. La Organización de Estados Americanos, que es uno de los observadores, planteó regular la promoción electoral en redes sociales en su informe inicial, preliminar, sobre la consulta popular y el referéndum. ¿Qué significado tiene? No hay posibilidad, no hay poder humano que pueda hacer controlar las redes sociales. Doctora Rudy Hidalgo, buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo fraterno a todos quienes me escuchan. Nosotros hemos leído el contenido de las recomendaciones que la misión de observación de la OEA hiciera referente a estas últimas elecciones en relación a las redes sociales. Y realmente son básicamente un reflejo de lo que Participación Ciudadana ha venido pidiendo desde hace varias campañas electorales, desde varias elecciones. Yo creo que es importante partir diciendo que hoy estamos en una era que es totalmente distinta, porque es una era digital, es un espacio digital en donde las campañas políticas se mueven y se han colocado específicamente en eso. Y estamos viendo que desde hace tiempo son los espacios digitales, el TikTok, el Instagram, el Facebook, etcétera, en donde claramente, primero, se hace campaña anticipada. Segundo, no se respeta el silencio electoral. Y también es el espacio clarísimo para las fake news y para el fenómeno de la violencia política. Por lo tanto, nosotros siempre habíamos indicado y habíamos advertido que si es que no se regulaba tempranamente eso iba a salirse de las manos. Y la consecuencia de ese salirse de las manos iba a ser que iba a desarrollarse un proceso de inequidad en las redes sociales, pero sobre todo lo que es importante, que es el no cumplimiento o el incumplimiento a la ley, y eso no es conveniente en procesos electorales. El normalizar el incumplimiento o la ilegalidad por parte de los actores políticos en tiempos electorales es muy difícil. Nosotros inclusive en determinado momento, hace un par de años, entregamos al Consejo Nacional Electoral una propuesta de reglamento de regulación de redes sociales y violencia política en redes sociales para que sea puesto en marcha y puesto en ejecución, y obviamente no fue tomado en cuenta. Ahora fíjese lo que ha pasado. Hemos estado nosotros saturados en Twitter o X, en Instagram, en TikTok, después de que estábamos en silencio electoral, en una serie de campañas electorales, a veces agresivas. Y esto en realidad no es bueno para la equidad electoral porque no hay un control. La respuesta del Consejo Nacional Electoral ha sido cuando nosotros hemos llamado la atención, inclusive a través de nuestros monitoreos, no solo al Consejo Nacional Electoral hemos pedido que se controle, sino también a la Contraloría para que de alguna manera pueda averiguar o pueda investigar de dónde son los fondos que se encuentran para que vienen o que provienen para generar estos videos, estas piezas tan elaboradas que son colgadas en las redes sociales. Y la respuesta de la autoridad electoral es que no se puede regular porque no existe una normativa. De hecho, hay una resolución, en este momento no recuerdo el número, que fue salida del Pleno del Consejo Nacional Electoral, en donde se decía que no se puede regular porque no existe normativa. Y vea usted qué curioso, justamente la OEA está en uno de sus acápites, está diciendo justamente que se debe realizar reformas normativas que permitan remover publicidad pagada en redes y plataformas digitales que difundan información falsa o engañosa relativa al proceso electoral,
Por ejemplo, sobre la fecha de la jornada, los horarios de votación o el local asignado. Estoy leyendo literalmente lo que dice una de los acápites de este reporte. De manera que hubo necesidad de que un observatorio o una observación internacional de la talla de la OEA diga y esto para que ojalá el Consejo Nacional Electoral cumpla con esta sugerencia y llame la atención, pero ya en este momento más que eso, desarrolle la infraestructura necesaria para poder monitorear este tipo de actividades que tampoco es tan difícil, Miguel. Fíjese que nosotros como monitoreadores de redes sociales, nosotros hemos entregado con reportes muy asertivos respecto a esto permanentemente. De hecho, nosotros tuvimos un pequeño acercamiento al Consejo Nacional Electoral ofreciéndonos como monitoreadores para violencia política y uso de recursos públicos y no tuvimos éxito. Pero creo que esta debe ser un punto de partida para que se regule las plataformas digitales. Ya no podemos en este momento salir con el criterio de que no se puede regular. Sí se puede. Y además nosotros dimos inclusive una solución. Yo había dicho en este foro mismo varias veces que una de las soluciones interesantes podría ser que antes de las elecciones o una vez convocadas elecciones, el Consejo Nacional Electoral pueda llamar a un pacto ético político entre los actores que van a participar para comprometerse a dos cosas. Una, no hacer campaña anticipada y dos, no violar el silencio electoral. Yo creo que esa es una de las estrategias, además de establecer monitoreos, porque los monitoreos no son tan difíciles, Miguel, porque son monitoreos en el aire, son monitoreos digitales. Entonces, con el número de gente que tiene el Consejo Nacional Electoral, a nivel nacional, en los distritos, no son distritos, sino en las oficinas regionales o provinciales, podría armarse pequeños centros de monitoreo que tampoco son muy grandes. Nosotros nos manejamos con 5 personas. Imagínense, y llegamos al alcance que tenemos nosotros. ¿Cómo no van a poder el Consejo Nacional Electoral con un presupuesto más grande y con voluntad política de controlar, hacer aquello? De manera que a mí me parece positivo esta observación. Inclusive el CNE, fíjese que en uno de sus acápites dice que el CNE y también el Tribunal Contencioso sugieren ellos que adopten medidas para la remoción de publicaciones efectuadas en plataformas digitales que excedan lo que permite la libertad de expresión según el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, instrumentos legales existen. Y yo creo que es importante tomar muy en serio esta recomendación, porque de todas maneras una recomendación, si se toma en cuenta una recomendación de esa naturaleza, eso va a aportar a mejorar el clima electoral, a mejorar la confianza y sobre todo a incidir en que los actores políticos cumplan la ley, que eso es algo tan delicado que se ha hablado tantas veces. Los actores políticos tienen la tendencia natural a pasarse un poco la ley con respecto al momento de sus campañas, y un reglamento, una decisión política, una normativa, una sanción vendría muy bien al Ecuador para lograr unas elecciones equitativas, Miguel. Claro, infringen la ley, doctora Hidalgo, porque simplemente no hay sanciones y se hace tabla rasa de las normas vigentes. Ahora, en este primer informe de la OEA, que tiene 25 páginas, por ejemplo, ¿cuán difícil es, en la primera recomendación dice, introducir en la normativa pertinente el seguimiento de la publicidad pagada en redes sociales y plataformas digitales, así como sus respectivas sanciones? ¿En la actualidad hay sanciones, hay regulaciones o no? No hay. Para las redes sociales no, ese es un espacio libre. Y como ese es un espacio libre, no existe ningún tipo de sanción. Por eso la OEA pide que se incluya. Totalmente. Y sabe que no es tan difícil lo que yo le decía. Hay sistemas, ¿no es cierto?, informáticos. Nosotros cuando hacemos las observaciones electorales, ya ahora nos hemos sofisticado también y tenemos plataformas digitales con las cuales nosotros manejamos, y no es tan difícil porque estas plataformas también están diseñadas o pueden diseñarse para
ir ubicando georreferencialmente, por ejemplo, por provincia, dónde están los candidatos a través de sus teléfonos celulares, y el teléfono celular inmediatamente georreferencia dónde están haciendo campaña, y sobre todo a través de los, ¿cómo se llama? Del monitoreo del TikTok y el monitoreo del Instagram. Usted puede claramente con fecha, con hora, porque ahí se puede ver si es que, por ejemplo, un candidato está infringiendo la ley del silencio electoral, cuando claramente está pasando propaganda electoral o de campaña por fuera del tiempo que debería estar o que está establecido por la ley. Entonces, ese tipo de monitoreo sería súper necesario y sí es posible. Ahora, la OEA también plantea lo que usted señalaba, doctora Hidalgo, realizar reformas normativas necesarias para remover la publicidad pagada en redes sociales y plataformas digitales que difundan contenido falso. Esto prolifera, al menos ya previo a las elecciones le ponen en boca de un candidato, de una autoridad, de un opositor, cualquier cosa, y esto, la ingenuidad de los seguidores, sin revisar, sin contrastar, reenvían y a veces se vuelve viral mentiras que finalmente termina creyendo el elector, que dice, ve lo que ha pasado. Simplemente y se puede esto hacer una detección del contenido falso sobre información clave relativa al proceso electoral, incluso con el tema de forma, la fecha, horario de jornada o el local asignado en el sufragio. Sí, yo le mencionaba hace un momento, con un centro de monitoreo bien planificado, con una metodología clara, pero sobre todo una metodología sofisticada y específica para poder detectar todo lo que usted acaba de mencionar, se puede, ¿no? Este fact-checking, ¿no es cierto?, de lo que se dice en las redes sociales. Nosotros tenemos algunas iniciativas de fact-checking que son de sociedad civil, que son muy útiles, pero imagínense lo interesante que sería que existiera un proceso de fact-checking institucional. Sería muy interesante y sobre todo sería muy bueno para el ejercicio de la política en sí mismo. Yo pienso que el tema de la normativa también no es muy complicado, es decir, es importante, por ejemplo, destacar y entender que las fake news o las noticias falsas, Miguel, hoy por hoy están tomadas en cuenta como uno de los riesgos políticos en América Latina por el daño que producen. Y usted decía hace un momento claramente, muchas veces las personas o el público en general, que es bien intencionado, escucha una noticia y se cree el contenido de la noticia, y lo peor que tiene la noticia falsa es que es factible de retuiteo y es factible de proliferación inmediata. Entonces empezamos a vivir una sociedad que vive ¿de qué? Una sociedad que vive de la mentira, una sociedad que vive de la tergiversación, no solamente política, sino en general, porque en las campañas políticas lo que vemos también es que no necesariamente se utiliza como propaganda política el fact-checking, se utiliza especialmente para denigrar y especialmente para distorsionar actividades, acciones, o sobre todo para deslegitimar, en este caso, actores políticos, enemigos políticos. Y allí entramos en el campo de la equidad, ¿no es cierto? De la equidad y la libertad, que debe ser una de las características de las elecciones. ¿Cuán libre puede ser una persona que llega a votar manipulada por un fake news? Y yo creo que ese es un debate muy de fondo, en el cual tenemos nosotros que estar comprometidos a erradicar la fake news, aunque es difícil, ciertamente no es fácil, las redes sociales, controlarlas es complicado, pero hay que dar pasos. Y ahora qué bueno que la OEA diga esto y ponga esto sobre la mesa, porque esto espero yo que dé pie para que se tomen los correctivos que muy bien nos darían en este momento, Miguel. Doctora Rudy Hidalgo, el portal Primicias publica este jueves, dice, durante el silencio electoral, en vísperas de las votaciones, algunos sectores de oposición acusaron a funcionarios del gobierno de incumplir la prohibición.
Y la presidenta del CNE, Diana Tamaín, recordó entonces que el Código de la Democracia no permite al organismo ejercer control en redes sociales, a diferencia de la radio, prensa, televisión y medios digitales. ¿El Código de la Democracia impide estos controles? No es que impide, lo que es que no existe la norma. Pero si es que no existe la norma, usted sabe que el Consejo Nacional Electoral tiene la capacidad de establecer normas secundarias o resoluciones que ayudan a mejorar y a garantizar la equidad electoral en tiempos de elecciones. Y eso lo hace el Pleno. Entonces se podría tomar resoluciones a través de un espacio, como yo le decía, un acuerdo político con los actores políticos, pero al mismo tiempo también esa, por ejemplo, Miguel, sería una reforma importantísima que podía ser incluida y por iniciativa de la autoridad electoral enviada a la Asamblea Nacional, porque el tema de este incumplimiento es algo que afecta a todos los actores políticos, tanto los del un lado como del otro lado, porque todos se ven en el mismo saco, afectados del momento que su enemigo, su adversario político empiece a hacer tabla rasa de la ley, pautando o promocionándose en tiempo de silencio electoral. Entonces el otro también hace lo mismo. Pero yo sí quisiera hacer un llamado y decir que no nos quedemos atorados en eso de que el vacío legal. Fíjese cuánto tenemos nosotros la lección aprendida dolorosa respecto al famoso silencio electoral, cuando se ha reclamado y se reclama respecto de la campaña anticipada. ¿Cuál ha sido el mantra del Consejo Nacional Electoral? Bueno, este Consejo Nacional Electoral lleva tantísimos años, pero no solamente ha sido sino el anterior también y otros anteriores, cuando los actores políticos y sociedad civil reclaman sobre la campaña anticipada. ¿Y cuál ha sido la respuesta comodísima por parte de la institucionalidad electoral? No hay normativa, hay un vacío legal. Ok, hay un vacío legal, usted que está tantos años, pida una reforma por iniciativa de la autoridad electoral para justamente normar algo que además hoy por hoy, en buena hora, la misión de observación de la OEA pone sobre la mesa, que yo creo que es muy bueno que eso haya sucedido, reitero. Doctor Hidalgo, la misión de la OEA también ha planteado que el CNE, el contencioso electoral y otras entidades como la Contraloría avancen de manera oportuna en la investigación de posibles casos de uso de recursos públicos para fines electorales, para lo que se puede aprovechar el sistema de interconexión de datos que la ley prevé para el intercambio oportuno de información sobre el financiamiento político electoral. ¿Cómo hacer esto? Sí, pues yo creo que nuevamente es bueno que la OEA haya dicho esto. Yo quiero comentarle una cosa. Participación ciudadana, siempre cuando en los últimos monitoreos, inclusive que terminamos de hacerlo, ni bien se acabaron las elecciones, en esta ocasión de la consulta no, pero las últimas elecciones hicimos, y hasta hace poco, un monitoreo permanente respecto del uso de recursos públicos para financiamiento, digamos, para publicidad estatal. Siempre enviamos una nota y un reporte a la Contraloría. Desafortunadamente no se tiene ninguna respuesta por parte de Contraloría, más allá del acuso recibo de los varios oficios que nosotros enviamos. Pero es importante destacar, y me parece curioso que yo tenga que volver a posicionar lo que he venido posicionando desde hace tantísimos años, y es que el control del cumplimiento de la ley de los actores políticos, especialmente en lo que tiene que ver con el uso de recursos para campaña, tiene mucho que ver también con la Contraloría General del Estado. Por lo tanto, es importante generar una tríada virtuosa de control social al respecto. La autoridad electoral, la Contraloría y sociedad civil, y por supuesto también los partidos políticos sensibles a
a esta necesidad. ¿Por qué? Porque fíjese usted que cuando se viola la ley, se viola la ley de parte de todos en este aspecto. No existe un partido político que yo le pueda decir, este partido no ha pautado en tiempo de silencio electoral, todos. Y cuando hablo todos, me refiero a los que están en la Asamblea, al Ejecutivo, a los que están en el poder, a los que no están, todos. Claro, entonces, la ley es para todos. La ley es exacto. Para todos. Entonces, ahí debería entrar Contraloría, porque yo le hago una pregunta. Usted debe haber visto la sofisticación y lo impecables que son las piezas comunicacionales que se cuelgan en el TikTok, por ejemplo, o en Instagram, para promover, en este caso, el sí y el no, por ejemplo. Y allí entraron varios actores políticos. No entraron solamente el Ejecutivo y la Revolución Ciudadana. Estaba Pachacuti, que estaba, ¿cómo se llama? Estaba el ex de MPD. Unidad Popular. Unidad Popular, perdón. Estuvieron otros actores y claro, se podía ver la sofisticación y la buena calidad y eso definitivamente, Miguel, es plata. Es decir, eso cuesta, eso tiene un costo. Entonces, en lo que tiene que ver con quien está este momento ostentando el poder y que también infringió la ley por su lado, la Contraloría debería pedir un informe de dónde se sacaron los fondos para hacer estas campañas que infringieron la ley. Y ojo, esto no significa decir esto, por favor, no significa en ningún momento que es un tema de oposición. Esto no tiene nada que ver con hacer oposición, esto tiene que ver con cumplir la ley, porque el llamado del control social desde la sociedad civil es de eso, es decir, cumplan la ley los de un lado, los del otro lado, absolutamente todos, porque en el cumplimiento de la ley se da el mensaje correcto a la ciudadanía y el partido movimiento político que cumple la ley es un partido movimiento político que después recibe réditos políticos sin duda, porque ese cumplimiento es apreciado por la ciudadanía. Y si al mismo tiempo tenemos autoridades con decisión política de control y, ¿por qué no?, sancionar y hacer que los actores políticos cumplan la ley, entramos en un círculo virtuoso de cumplimiento legal, pero sobre todo fortalecimiento de la democracia. No es nada más que eso, el cumplimiento de la ley. Eso implicaría reformas, porque el momento que se comience a sancionar a uno, hay que sancionar a todos, evidentemente, provengan de uno o de otro lado, pero empezar con eso, porque parte del país es el incumplimiento de la ley y la impunidad, porque no se sancionan los hechos violados. Así es, ciertamente esto incluye reformas, pero mientras las reformas se dé y se produzca, creo yo que hay otros mecanismos en donde en tiempos electorales el facilitador natural para esto es el Consejo Nacional Electoral, porque es la máxima autoridad en tiempo electoral y tiene este seniority para llamar a los partidos que van a concursar en un proceso electoral, hacerles un llamado de atención previo y llamar y convocar a un pacto ético político para evitar que haya este incumplimiento de la ley y posiblemente al principio será difícil, luego uno en estos procesos son procesos de largo aliento, pero créame que son procesos que vale la pena iniciarlos y trabajar por ellos, porque al fin y al cabo terminan normalizando el cumplimiento de la ley y no todo lo contrario. A mí se me ha preocupado mucho y déjeme decirle en este silencio electoral que ha habido total y absoluto uso y abuso del incumplimiento de lo que manda la ley y eso no está bien, porque si no entonces vamos a empezar a ver campañas electorales de todo, sangrientas, brutales, con fake news y eso le va a hacer muy mal a la ciudadanía y le hace muy mal a la democracia en general. Entonces qué bueno, nuevamente qué bueno que la OEA, yo saludo esta valentía y sobre todo esta frontalidad de la OEA en pedir y sobre todo poner sobre la mesa un tema que está ahí desde hace tiempo, que se lo conoce y que no se ha hecho nada al respecto. Entonces creo que es el momento, sobre todo Miguel, estamos a un año prácticamente de nuevas elecciones, es decir, en febrero del próximo año estaremos ya en elecciones y más o menos en este tiempo, en un año ya nos estaremos calentando los motores para entrar a un proceso también nuevamente eleccionario más complejo, porque
se van a elegir un montón de puestos, es decir, un montón de puestos de designación popular, alcaldías, prefecturas, concejalías a nivel nacional. Usted se imagina lo que va a significar el TikTok, el Instagram, el X, sin un control en el silencio electoral, va a ser brutal. Entonces, mejor que vayamos construyendo democracia y haciendo democracia poco a poco con estas pequeñas tomas de decisión política que tiene que ser, ¿no? Ahora, parte de este informe también minimiza el tema que un actor político prófugo de la justicia se inventó que hay tinta mágica en la segunda vuelta presidencial 13 de abril pasado, y precisamente en el acto inaugural la presidenta del CNE, Diana Tramaín, en la inauguración dijo el domingo pasado: no hay tintas mágicas ni tintas que caminan. Eso se escucha cuando la lengua le gana la carrera al cerebro. Esto pasa por las plenas garantías que tiene que haber en un proceso, y no estos argumentos, doctora Hidalgo, que pretendan empañar los resultados de unas elecciones. La misión lo que pide es que no se polemice con actores políticos que buscan protagonismo, quieren que les tomen en cuenta de mañana, tarde, de noche y la madrugada, en lugar de evitar, cuando esas son quizás, como se ha dicho, unas expresiones de locura, que camine la tinta. Ciertamente. Yo, obviamente, claro, yo sí escuché esa propuesta, o más bien dicho, esa manifestación por parte de la presidenta. No obstante, pienso yo que es probable que ella haya insistido en esto por el tipo de incidencia que tuvo semejante locura. Es decir, esta locura que fue mencionada y de todas maneras fue posicionada ampliamente. Y fíjese, ahí volvemos nuevamente a lo que estábamos discutiendo anteriormente. Es decir, si hubiera un control en redes sociales, si hubiera habido un control en redes sociales, se hubiera podido minimizar este dislate de las tintas que caminan o las tintas voladoras, lo que sea. Pero al no haber este convenio con México que se puede establecer, al no tener un control, entonces tenemos actores políticos como el que usted menciona, que se toman como es el atrevimiento de decir cualquier cosa, pero que como manejan también bots, como manejan granjas de troles, entonces los troles se encargan de reproducir a millones, ¿no es cierto?, este tipo de mensajes. Entonces ese también es un mensaje a García. Es decir, yo entiendo que la presidenta lo dijo por el nivel de incidencia que tuvo semejante barbaridad. Yo lo veo que es así, pero el mensaje a García cae sobre ella mismo. Se hubiera podido evitar si hubiera habido un mínimo realmente de control. Bien, como siempre, muchas gracias a la doctora Ruth Hidalgo, decana universitaria y directora de Participación Ciudadana, sobre esta recomendación de la OEA al CNE de regular la campaña electoral en redes sociales. Ruth, seguiremos hablando de estos temas. Con gusto, buenos días, adiós. Muchas gracias. 8:33 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad, diálogo previsto con la asambleísta Valentina Centeno de ADN para hablar sobre la ley de educación dual. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.